Bienvenidos a Real Historia, el podcast que te transporta a través del tiempo para explorar los eventos más fascinantes, los personajes más intrigantes y las historias más impactantes que han dado forma al mundo tal como lo conocemos hoy. Prepárate para un viaje a través del tiempo mientras exploramos batallas épicas, descubrimientos revolucionarios y momentos definitorios que dieron forma a la humanidad. Únete a nosotros en Real Historia mientras desenterramos los tesoros perdidos del pasado y descubrimos la verdad a través de los eventos que cambiaron el curso del tiempo. Así que ajusta tus auriculares, abre tu mente y prepárate para embarcarte en un viaje inolvidable a través del tiempo porque en Real Historia el pasado cobra vida de una manera que nunca antes habías experimentado. Soy Emilio Urdapilleta, Informate PI, Real Historia. Martes 30 de julio del 2024. Muy feliz Día Internacional de la Amistad a todos nuestros seguidores. Este Día de la Amistad es un invento muy paraguayo, muy propio de nuestra tierra, que surgió por iniciativa del doctor Artemio Bracho y que es reconocido por las Naciones Unidas. Así es que, bueno, eso es un dato de color nada más. Así es que saludamos al mundo entero en este Día Internacional de la Amistad. Hoy tendremos un programa especial dentro del contexto de los Juegos Olímpicos de París 2024. Recientemente se viralizó una entrevista de un importante empresario de nuestro país del rubro de los instrumentos eléctricos, en el que este hombre cuestionó al concepto del heroísmo que existe en el Paraguay y apuntó directamente, entre otras figuras, contra el mariscal Francisco Solano López. En la actual edición de la Real Historia haremos una especie de respuesta respetuosa pero fuerte y clara para dichas declaraciones. Y lo haremos apelando a hechos históricos y también al contexto deportivo que envuelve ahora mismo al mundo del deporte por motivo de las Olimpiadas. Esto es la Real Historia. Una palabra que desprecio es el concepto de héroe. Los amantes de la nacionalidad, entre los que no me anoto. Esas son un par de frases que dejó este importante, laborioso y exitoso empresario de nuestro país en una peculiar entrevista en la que se refirió, entre otros, al mariscal Francisco Solano López. No conozco al Señor y no me pondré a juzgar sus más profundas intenciones. Quizás utilizó ejemplos incorrectos para expresar su idea. Quizás habla desde un conocimiento histórico que tal vez no sea el más sofisticado de todos. De cualquier manera, el asunto no está en el mensajero y me parece ridículo por falta de argumentos que tantas personas le hayan denostado en diferentes lugares a este señor por sus opiniones, que pueden estar muy mal sustentadas, pero son simples opiniones. Estos temas son complejos y sin duda que no todo el mundo maneja la complejidad histórica. Así que desde aquí mi repudio a todos aquellos que, demostrando su falta de buenas fundamentaciones, se limitaron a atacar a este señor en vez de concentrarse en rebatir sus ideas, que es lo que importa. Ahora, luego de esa aclaración, me pondré a explicar por qué el mariscal López no solo fue un héroe, sino un héroe de talla colosal, el más grande héroe hispanoamericano del siglo XIX, en palabras del bonaerense Atilio García Melit, ya que este señor empresario tanto admira a la Argentina.
Y voy a hacerlo aprovechándome del contexto en el que estamos ahora. Los Juegos Olímpicos que tienen lugar en París, capital de Francia. Consideremos que los éxitos económicos y tecnológicos son como medallas olímpicas. Pues bien, veamos las medallas que el gobierno de los López, y específicamente el general Francisco Solano López, porque era él quien traía estas innovaciones tecnológicas desde Europa, fue cosechando para el país desde 1853 hasta 1864, año en que el Imperio del Brasil desencadenó la guerra de la Triple Alianza, primero contra Uruguay y luego contra Paraguay. Nuestro país, el Paraguay, tuvo la primera planta industrial de fundición de hierro y acero en Sudamérica, La Rosada en Uruguay. Es cierto que en otros países se hacían fundiciones de hierro de tipo artesanal, pero incluso en tiempos del Imperio Español ya había. Pero la primera planta industrial moderna con métodos modernos y de vanguardia es la que instalaron los López en Uruguay. El primer vapor con casco o chapa de metal, también otros dirían chapa, el Ipora, fabricado enteramente en el astillero paraguayo, en los astilleros paraguayos. Otros le llaman Ipora, pero el nombre correcto, según mi humilde conocimiento del tema, es Ipora. Fantasma del agua. El primer ferrocarril estatal de Sudamérica, también es cierto que hubo algunos privados en el Perú o en la Guyana británica que los ingleses seguían explotando en ese tiempo. En Cuba aparecieron ferrocarriles. Cuba todavía era del Imperio Español. Es cierto que ya había ferrocarriles, pero el primero enteramente de un país y realizado con capital estatal fue el paraguayo. La primera, aunque incipiente, planta textil de algodón que se iba a instalar al lado, o que se instaló de hecho, al lado del Arsenal de Asunción, que fue rapiñada enteramente durante la guerra de la Triple Alianza, pero estuvo allí incipiente, se puso en esa época. El primer telégrafo público de Sudamérica. Paraguay formó parte de la Sociedad Telegráfica Internacional, el primer órgano internacional de telecomunicaciones. Los brasileños dicen que ellos tenían telégrafos privados que ya funcionaban. Quizás, yo no les voy a quitar su mérito, pero Paraguay tuvo el primer telégrafo público de Sudamérica. Hablemos de tecnología militar. Solamente la fortaleza de Humaitá ya es categórico argumento por sí sola. Ningún país de América, ni siquiera Estados Unidos, tenía algo parecido a la fortaleza de Humaitá. Paraguay fue el primer país de Sudamérica en utilizar masivamente los cohetes Congreve durante un conflicto bélico. Es más, se fabricaron acá. Se llegaron a fabricar acá antes que nadie. Tanto así como la artillería que Paraguay producía en sus fundiciones y en sus arsenales, rayada y con el sistema más avanzado de entonces, el Palliser, que lo cuenta el coronel Thompson, se hizo acá antes que en ningún otro lugar. Es más, Saturio Ríos fabricó su propio telégrafo, probablemente el primero hecho enteramente en toda Hispanoamérica. Paraguay era el país más alfabetizado de la región. Tenía el monopolio de la yerba mate con el que competía contra Brasil, ciertamente, pero lo tenía a nivel mundial. Estaba libre de deuda externa, algo inédito, nunca antes visto en los países hispanoamericanos. Capaz que me estaré olvidando de alguna que otra cosa, pero estas son medallas de oro, plata, bronce, como uno quiera verlas, pero son medallas que el país portaba orgullosamente como símbolo de su desarrollo científico y tecnológico de vanguardia.
Paraguay era la república más avanzada de Sudamérica, según un juez británico en el año 1862. Su nombre es Robert Phillimore, en un famoso juicio que Paraguay le ganó a Inglaterra en esa época. Si existieran entonces los libros de récord Guinness, Paraguay probablemente iba a tener varios y no iban a ser récords ridículos como quién está más tiempo caminando con una pata. No, récords serios de desarrollo tecnológico e industrial en Sudamérica y Hispanoamérica. Y la pregunta que tenemos que hacernos hoy en día nosotros es, ¿qué medallas tenemos hoy como paraguayos? ¿Cuáles son los éxitos de increíble vanguardia, sea regional o mundial, en aspectos económicos o tecnológicos o quizás deportivos, ya que ahora el deporte en el siglo XX resurgió con total fuerza en el Paraguay? ¿Cuáles son las medallas que tenemos hoy? ¿Qué medallas nos dieron, sean nuestros gobernantes públicos o los grandes señores privados del Paraguay? ¿Qué medallas se le dieron a nuestro país? Augusto Rabastos me viene a la mente con su premio Cervantes. Ana Brun ganó algún premio en el Festival de Cine de Berlín. Algunos títulos futbolísticos, entre ellos nuestra única medalla olímpica de plata en Atenas 2004. Las enormes hazañas del grandioso Club Olimpia, sin duda. Y no sé, para de contar, me estaré olvidando de qué, de alguna poca cosa. Y para de contar. Y pueden comentar aquí en el YouTube si me estoy olvidando de alguna cosa. Y creo que supongo que este argumento podría interesar a un pragmático y empresario de probablemente mentalidad materialista. Y vuelvo a preguntar, ¿qué medallas ganó Paraguay desde que murió el mariscal López? El silencio responde. El silencio responde. La técnica de los héroes, la técnica luminosa de los héroes, es la que impulsa a las naciones. Es la que les brinda una auténtica luminosidad. Es la que ilumina a los pueblos. Es la que logra que los demás países del mundo miren hacia nosotros y exclamen, ¡qué grandes! ¡Cuánta gloria! Incluso en temas de menor importancia como en lo deportivo. ¡Qué grandes! ¡Cuánta gloria! Eso es lo que hacen los héroes. Cosechan glorias, nos traen medallas que nos ayudan a inspirarnos, que deberían ayudarnos a inspirarnos para reverdecer nuestras glorias, para volver a ser lo que fuimos en alguna ocasión, para ser dignos de ellos. Eso es lo que hacen los héroes. Algunos no creen que existan ni héroes, ni santos, ni mártires. Precisamente entonces tenemos que preguntarnos, ¿quiénes son los que gobiernan este país? Y si ellos verdaderamente creen, sean personas públicas o privadas, que pueden existir grandes sacrificios que nos conduzcan a grandes actos de heroísmo. Porque no existe heroísmo sin sacrificio, como no existe la primera planta industrial de hierro y acero de Sudamérica sin sacrificio, como no existe una medalla de oro en las Olimpiadas sin sacrificio. Y Paraguay, en tiempos de los López, del mariscal Francisco Solano López, si algo hizo, aparte de colgarse medallas por su desarrollo tecnológico y científico, fue sacrificarse por una causa noble y bella. Esos son los héroes. Y este es el final de
el episodio de hoy de La Real Historia. Les mando un abrazo, espero que nos sigan en Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, TikTok, Spotify, donde sea. Informate PI. Y si Dios lo permite, nos reencontramos el próximo martes. Permiso.